Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola Sergio, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Perdón, pero estoy manejando, profe. No hay problema. Ese sitio te dice podés poner como anfitrión. Sí, ya te pongo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, Matías. Buenas tardes, Ariel. No hay problema. Manejen tranquilo. Ya nosotros nos estamos conectando. Ahora sí, Sergio, perdóname. Ok, gente. Bienvenidos a todos a esta nuestra penúltima clase de este año. Así que tranquilos nada más. Yo la verdad que me había olvidado la clase anterior de confirmar los horarios y la idea era que nos conectásemos hoy a las 18:30 como lo hacíamos todos los días, pero ¿qué pasa? Hoy en el apuro de confirmar los horarios dije sí a las 18, nada que ver, a las 18:30, pero bueno, así que no se preocupen. Gente, para ir ganando tiempo, estoy compartiendo pantalla, ese fue el pequeño proyecto que quedó la semana pasada. Había algunos detalles que había que completar todavía, pero bueno, son cosas mínimas. Lo que quería preguntarles, y no está de más decirles, es si tienen alguna duda al respecto, algo que necesiten que se les aclare, algo que no entendieron y quieren aprovechar para que se explique nuevamente. Aprovechen estas clases, digamos, especiales que son exclusivamente para las dudas, ¿no? Si no, lo que vamos a hacer es vamos a continuar con el proyecto o vamos a continuar con algunos otros proyectos nuevos. La idea es justamente que traten de hacer lo máximo posible todo esto, porque yo entiendo que no es fácil, que después me están preguntando cómo se hace realmente todo nuevamente de cero. Es complicado, ¿no? Al principio agarrarle un poquito la mano es un poquito complicado, pero ya después va todo sobre rieles, ¿no es cierto? No es tan complicado como parece. Siempre hay que tener en cuenta que los proyectos, ¿no es cierto?, tienen sus etapas de desarrollo. Y más allá de la etapa de desarrollo que uno tiene, uno le va agarrando la mano, ya sabe cómo implementar la base, cómo implementar el modelo, cómo implementar las vistas, etcétera, etcétera. Y después ya es como mecánico todo. Bien, respondiendo a ver un poquito el chat, Matías, mira, está la clase esta y la clase que viene para poder mostrar los avances de los proyectos. O sea que el grupo que tenga intención de mostrar algún avance o que quiera presentar algo que tenga listo o no, ¿no? O sea, en parte lo puede hacer tanto esta clase como la próxima, ¿sí? No hay una clase fija, ¿no? Simplemente al comienzo de la clase, si alguien quiere presentar su proyecto, directamente vamos a ver. Y no simplemente vamos a utilizarlo para terminar los detalles que quedaron pendientes, las dudas y, ¿no es cierto?, todo lo relevante a esto que estamos viendo, que no es tan fácil, pero como vale la pena, ¿no es cierto?, sacar bien ya las dudas para que después ya cuando empiecen el año que viene con proyectos serios no estén preguntándose cómo hago esto, cómo hago lo otro, qué es una ruta, qué es esto. Bien, si querés te comparto pantalla, Matías, y vas mostrando lo que estés trabajando. Sería genial si lo puedes hacer, si lo que tengas hasta ahora, ¿no? Y ya para cuando lo termines el año que viene lo vemos completo. Bien, le voy a pedir a Cecilia que te comparta pantalla. Sí, ahí lo hago con anfitrión. Vamos adelantando y vamos viendo cómo fuiste trabajando con tu proyecto. Listo, Matías. Comparto pantalla, ¿no? Sí, estamos esperando. Acordate compartir toda la pantalla, ¿no? Porque si tenés ventanas, esas cosas, después no se ven. Sí, ahí se ve algo. Sí, ahora sí se ve la consola completa. Bien, bueno, antes de empezar, Matías, te voy a pedir si puedes refrescarnos la idea de tu proyecto, si lo estás trabajando en grupo o solo y qué tecnología estás utilizando. Sí, el proyecto se basa en un control de stock, digamos, en un control de inventario, como le quiera decir, de productos. En este caso yo estoy usando, ¿sí? Como tengo datos para usar, un local de ropa. Y se está usando Tkinter
o sea que es una aplicación de escritorio. Okay. Y MySQL, que se está implementando ahora. Primero se hizo la aplicación sin el MySQL y ahora se está empezando a implementar en el código el uso de MySQL como localhost. Ok, bien, te hago una consulta. ¿Lo estás trabajando en forma individual o lo planteaste en equipo o quedaste solo? ¿Cómo quedó conformado tu trabajo? La verdad, lo empezamos en equipo. Mi compañero tuvo unos problemas personales graves, tema de él, y bueno, ahora últimamente no me está pudiendo ayudar, pero cuando él pueda, seguiremos haciéndolo en equipo. Mientras tanto, yo avancé casi todo el trabajo solo. Ok, o sea, digamos, no estás realmente solo, de momento sí, pero bueno, la idea no es que quedaste realmente solo, o sea, porque generalmente viste que a veces abandonan el barco y uno sí tiene que quedar solo. Pero en tu caso puede ser, hay probabilidad de que retomen, digamos, el equipo. Sí, por el momento estoy solo, pero la otra persona está. Ok, bien. Bueno, comenta un poquito cómo lo fuiste armando o lo que tenés armado. Bueno, acá, como se ven, esto es medio un desastre, pero bueno. Acá este es el original, que es una prueba. Bien, hiciste un que era algo así. Ese sería... Este es el primero de todos. Son 3 versiones, pero bueno, voy paso a paso y yo voy haciendo un backup por si en algún momento cometo algún error y lo arrastro, puedo volver. Están medios apartados, pero bueno, puedo volver por lo menos un poco atrás. Ok. El tema discúlpame, te hago una consulta. Sí. El tema de las versiones que vas haciendo de tu proyecto, ¿lo vas guardando vos en forma individual en tu equipo o estás trabajando con algún repositorio remoto tipo GitHub o algo de eso? Con Git está todo en Git. Ahora no lo tengo abierto en la web, pero si quieren lo abro y lo muestro. Subo todo continuamente. Continuamente. Okay. No, eso no te quería consultar porque hay gente que por allí no le gusta trabajar con GitHub y lo que hace es guarda todo en su equipo, ¿no? O sea, o en pendrive o cosas. No, yo no comparto mucho eso. Yo prefiero tenerlo. Asimismo, si se me ocurre una idea en el trabajo o algo, puedo hacer un archivo, un texto o algo y lo subo al mismo repositorio y después acá en mi casa continúo. Okay, que puedo traer el teléfono si quiero. Bien. Decime, ¿cuál es la idea principal de tu proyecto? ¿Llevar solamente el inventario de un negocio o pretendés a futuro escalar el proyecto y que también se pueda hacer compras, ventas, qué sé yo, algo referido o interacción entre los clientes y los productos, ¿no? O solamente siempre tener inventario? Sí, el proyecto originalmente se planteó, se le planteó a usted para hacer el control de inventario, así mismo un control de clientes, digamos, y tener todo, pero bueno, usted nos recomendó que achiquemos un poco el proyecto y hagamos una parte, o la parte de los clientes o la parte del inventario, y bueno, vimos más útil la parte del inventario. Ok. ¿Esto vos lo querías trabajar? Discúlpame que te pregunte, que te interrumpa. Tengo entendido que vos querías implementarlo esto para que lo use, no sé si tenías un negocio familiar o algo así, ¿no es cierto? ¿Puede ser? Sí, es la idea, o sea, es para modernizar un poco todo, porque yo tengo a mi madre que tiene los locales de ropa, que sigue usando Excel y claro, tiene 2 millones de libros y ahí va guardando los datos y la verdad me parece algo que se podría mejorar. Sí, que solamente ella debe entender, supongo que es. Sí, olvídate, sí, tal cual. Ok, bien, bueno, ahora hasta allí todo ok, ya sí más o menos recuerdo por qué te había dicho el tema de trabajar una parte nada más del proyecto, porque no, como pasaba, como te habrás dado cuenta, tenemos poco tiempo y si hubieses querido encarar todo junto, como que se hace una pelota de nieve y no se llega nunca, ¿viste? Lleva varios meses trabajar un proyecto, no es solamente en semanas, ¿no? Y sí, más que uno por ahí no dispone de todo el tiempo que le gustaría para abocarse al proyecto. Exactamente, sí, eso es otro inconveniente. Generalmente cuando
un programador se dedica full time a programar. Entonces, por allí un proyecto de mediano, pequeño o mediano, lo termina en 1 o 2 meses rápido. Pero se dedica 24 horas al día, si no más, a programar. Pero uno que no se dedica, una persona que no se dedica 100% de su tiempo a la programación, le lleva bastante tiempo más, porque uno tiene la idea en la cabeza, pero cuando la empieza a plasmar, ¿qué pasa? Empieza a surgir inconvenientes, se traba, no da el resultado correcto, uno tiene que buscar el bug, el error, y no lo encuentra tan fácil. A veces podés pasar hasta 1 o 2 días hasta que lo encontrás, si es que lo encontrás a veces, algunos errores que no podés saber de dónde vienen. E incluso puede pasar, a mí me pasó en un proyecto, particularmente me pasó hace unos años en la tesis que yo tuve que hacer. Yo hice un sistema que era de gestión de exámenes de alumnos y no podía encontrar la forma de que los exámenes se diesen de manera aleatoria, y hasta que un día se me prendió la lamparita, pero estuve como 2 días buscándole la vuelta y no lo podía solucionar. Así que tengan en cuenta eso, que si, por más que uno se dedique al 100%, a veces va a llevar tiempo, y si no tienen la posibilidad de dedicarse 100%, tengan en cuenta que va a durar un tiempo hacer el proyecto. Eso es algo que por ahí no te lo dicen, y uno con la práctica se va enterando, ¿no? De que realmente es pesado, digamos, el trabajo. Es realmente un trabajo como literalmente como lo dice la palabra. Sí, tal cual. Más que, supóngase, nosotros nos tenemos que encargar de las 3 partes, del backend, el desarrollo, digamos, del servidor y el frontend. Y por ahí en un proyecto grande hay 5 personas para cada parte, o menos, o más. Ok, totalmente. Bien, algo que quieras mostrar del programita que ya estás llevando adelante, o sea, si es que más allá de que carga los datos, o es estático todo lo que tiene. No, paso directamente al último, así no perdemos tanto tiempo. Ese fue como el bosquejo, digamos, el mockup, como para ver cómo tenía que andar todo, ¿no? Sí, en realidad las funciones es lo que más destaca, porque este último ya tiene un montón de funciones más, ya usa MySQL Connector junto con una de funciones que no la estoy viendo, y ya directamente es con un servidor, con el localhost, y ya esto ya está mucho mejor logrado, pero igual le falta. Acá hay pocas cosas. Acá se puede buscar por partes que contenga el texto. Si ponemos Lu, por ejemplo, Lulu va a saltar. Si ponemos solo A, van a saltar todos los que contengan A, o Ana. Con este se limpian los filtros y se vuelve toda la normalidad. Falta también un poco de orden. Si se cliquea en uno de estos, se pasan los datos aquí abajo. Y acá quizá si lo queremos modificar, se puede. Acá falta hacer una implementación para que este valor rellene acá abajo automáticamente con un 21%. Después acá hay otra ventana que es para agregar un producto totalmente nuevo. Por decir algo. Sí. Costo también lo mismo. O sea, acá mi idea es poner después un botón que te diga el porcentaje de ganancia que vos querés, y ya te llene este y este solo. Esto después acá es para elegir los talles. Si apretás acá te los cambia a números. Colores se pueden elegir de acá. Se puede agregar un color. Se agrega lo último. Asimismo, si se agrega un color que es, digamos, nos equivocamos, después se puede eliminar. Ya no aparece más. Y bueno, poco más. Esto es todo. Parece poco, pero la verdad que es mucho. No, es mucho. Yo sinceramente te digo, te felicito por el trabajo que estuviste llevando adelante, porque son muchas horas. Uno lo ve tan sencillo haciendo clic en un lado, en otro, pero lleva mucho tiempo hacer todo eso. Y
solamente la gente que desarrolla sabe cuando ve un programa y cuando ve los botones el dolor de cabeza que hay implementar todo eso. No es tan sencillo como parece. Así que la verdad que te felicito por el trabajo que estás llevando adelante y estás espectacular. Eso es lo que más te puedo decir. Porque se nota bastante el esfuerzo que le estás poniendo. Se nota bastante. La prolijidad y el esfuerzo que le estuviste poniendo, por lo menos hasta esta etapa que pudiste llegar, ¿no? Tanto vos como vos y tu compañero, por la parte que él pudo hacer. Bueno, muchísimas gracias, profe. Disculpe tanto para nada, para decir pipí. No, para nada. Muchas gracias a vos por compartir. Es la idea, ¿no? De que incentives tanto a los otros compañeros a que puedan también seguir adelante, ¿no? Que no es sencillo, pero que con un poquito de esfuerzo día a día se llega a todos. Así que muchas gracias. No, por favor. Vamos a continuar con el nuestro. Bueno, gente que se fue sumando nuevamente. Vamos a compartir pantalla. Voy a apagar este tema un poco ancho de banda. Bien, repito nuevamente la consulta de hoy. Gente, ¿alguien se quedó con dudas del tema de las rutas y demás? ¿Cómo implementarlas? Porque yo, vuelvo a repetir, es bastante complicado y no es sencillo. Y entonces lo importante es que si estuvieron experimentando ustedes por su cuenta y les pareció complicado más y quieren que se explique un poquito, lo vamos a seguir complementando. Más allá de todo eso, vamos a terminar el pequeño proyecto que empezamos la clase pasada para darles tiempo que ustedes puedan acomodarse con los temas estos. Y para la próxima clase, si alguien, nuevamente repito, para algún otro compañero que quiera compartir el avance que está haciendo con su proyecto con particular o con su equipo, bienvenido sea, ya que va a ser la última clase sincrónica que vamos a tener. Nos quedan 2 asincrónicas, una que estoy subiendo, que ya está terminada, que la estoy subiendo, y queda una más asincrónica. Y con la próxima del viernes ya tendríamos la última sincrónica, no, digamos, presencial del año. En todo caso, si tengo suerte, nos estaríamos viendo el próximo año nuevamente. Bueno, gente, ¿en qué quedamos la clase pasada? La clase pasada habíamos implementado, ¿no es cierto?, una pequeña aplicación que teníamos que mostrar cómo funcionaba. La idea era, más que nada, repasar y ver cómo funcionaban las rutas, cómo se trabajaba desde el principio, ¿no? Quería almacenar los datos de una persona y después listarla, editarla, etcétera, ¿no? Matías, voy a confirmar bien eso la semana que viene, no. El viernes, en todo caso, lo voy a confirmar. Si no, por Telegram también lo puedo confirmar. Si lo sé antes, tengo una fecha antes, te lo confirmo antes, por Telegram. Si no, lo confirmo bien el viernes, ¿no? No por nada. Bien. ¿En qué consistía el práctico que estábamos trabajando? Teníamos una pequeña tabla. Repito, esto, ¿no es cierto?, simplemente era para poder aprender a implementar esto de manera web, ¿no es cierto? Yo tenía una pequeña tabla de datos de una persona y yo necesitaba, ¿no es cierto?, que esos datos se puedan cargar, se puedan listar, se puedan editar, lo que se conoce básicamente como ABM o CRUD en inglés. ABM viene de la sigla alta, baja, modificación, y por allí lo pueden encontrar si ven algún tutorial o buscan información, libros, etcétera. Suele encontrarse toda esta información como CRUD, C-R-U-D de dedo, ¿no? Sería Create, Read, Delete y Update. Todo es un juego de siglas en inglés, ¿no? Castellano sería alta, baja y modificación. Bien, tenemos nosotros esta tablita, teníamos estos datos, tenemos el ID, el nombre, apellido, edad y peso. Lo que teníamos sí cargado, esto ya lo habíamos creado en la base de datos,
Luego, ¿qué hicimos? Ese fue el primer paso que tuvimos que hacer, que siempre se tiene que hacer, que es uno cuando diagrama un proyecto o una aplicación que quiere realizar, sea por consola, por ventana, por web. Primero que nada, lo primero que uno tiene que hacer es normalizar la base de datos. Es técnicamente el nombre que tiene este proceso, que es desarrollar cómo van a ser las tablas en donde se van a guardar la información. Particularmente nosotros acá tenemos un proyecto re simple, entonces lo único que teníamos que crear era una base de datos, y dentro de esa base de datos esta 21 tablita que se llama persona. Entonces ya teníamos creada la base de datos, le cargamos algunos personajes ahí adentro, ¿no? Y luego de crear, ese era el primer paso, crear la base de datos y la tabla o las tablas que van a almacenar la información. ¿Qué hicimos en el segundo paso? El segundo paso ya entramos a codificar en Python, en este caso particular. Y para codificar en Python lo que hacíamos era creamos las clases correspondientes. Empezamos a codificar lo que se conoce como el modelo de la aplicación. Dentro del modelo, ¿qué se programaba? Se programaban las clases que participan dentro de la aplicación. Vamos a tener siempre, voy a repetir esto, vamos a tener siempre una clase por cada tabla que tengamos en el sistema. En este caso particular tengo una clase persona, bueno, porque tengo una tabla persona. Ahora bien, pero tengo la clase persona y acá veo que hay una clase que se llama conectar. Sí, porque aparte en el modelo voy a tener siempre una clase por cada tabla que tengan en la base de datos y por cada relación que tenga de esas tablas entre sí. Y bueno, pero tengo una sola tabla. ¿Por qué hay dos? Y porque de alguna manera tengo que acceder a esa tabla. Por ende necesito la clase conectar, que es la que me va a permitir que Python, cada vez que creo un objeto conexión, este objeto conexión se conecte con la base de datos y me traiga información de esas tablas o guarde en esas tablas información que yo necesite archivar, ¿no es cierto? Todo este proceso. Si llegan a estar escuchando ruido o algo así, mil disculpas porque es un vecino que está construyendo su casa. Y bueno, no me queda otra que aguante. Bien, entonces, hasta a mí me distrae lo que está haciendo ruido. Bien, tengo unas clases de la tabla persona, solamente le había configurado el constructor, este primer método, esta primera función interna de la clase persona, es lo que conocíamos como el constructor. Luego tenía definidos los getters, faltarían los setters, pero yo sinceramente no los hice porque no los voy a utilizar, por lo menos en el momento no se van a utilizar. Y tenía también definido lo que se conocía como el método toString. El método toString era el método que tiene toda clase que me permite ver los datos internos que tiene un objeto en particular de esa clase. Después habíamos codificado la clase conectar, y la clase conectar no era más ni nada menos que el alma en sí, el corazón en sí de nuestro sistema, porque a través de esta clase vamos a traer y llevar, ¿no es cierto? Va a haber un ida y vuelta de información entre la base de datos y nuestra aplicación. La aplicación en realidad es simple, es una aplicación web que va a mostrar información de la tabla persona, es decir, la información de una persona. Bien, todos estos datos que se ven acá son los que se tenían que mostrar. Como nuestra aplicación web, entonces estábamos trabajando con un motor de generación web, un renderizador, se dice, de plantillas web que se conoce como Flash. Existen varios frames que hacen este tipo de trabajo. Los más famosos son Flash, que es el que estamos utilizando, y Django. Django ya es como palabra mayor porque se utiliza para aplicaciones más profesionales y demás. Es lo que se trabaja más en el mercado, pero necesitamos como una base sólida para poder migrar a Django. Ya el año que viene, cuando trabajemos con Django, bueno, ahí ya no vamos explicando, bueno, meter la ruta acá, meter herencia, traer esto, hacer la sesión y más. No, que ya conocemos, vamos a hablar.
ese pie, ese puntapié inicial, por ejemplo, lo da Flash. Hay gente que directamente aprende a programar en Django, que es el otro framework que estoy hablando, pero tiene una curva de aprendizaje bastante elevada y complicada. Entonces, particularmente, no es conveniente arrancar con Flash. Bien. Flash lo que tiene es que no trae nada configurado. Uno tiene que uno por una declarar cuáles son las rutas con las cuales se va a mover la aplicación con la cual estoy trabajando. Voy a tener aproximadamente una ruta por cada página o plantilla con la cual voy a mostrar información o capturar información a través de internet o del navegador, ¿no es cierto? Recordemos que acá la interacción entre el usuario y la aplicación no es a través de la consola ni a través de una ventana de Windows, sino va a ser a través de los navegadores web. La ventaja que tiene este tipo de sistemas es que la implementación gráfica es muy rápida, ¿no es cierto? Es bastante rápida y es multiplataforma, es decir, yo programo algo web y me sirve tanto para verlo en la computadora, en la tablet, en el televisor smart, en el celular, etc. Me sirve para todo, o sea, lo puedo adaptar en cualquier lado. En cambio, como que la aplicación de ventana es local y se concentra nada más que en un servicio específico, por ejemplo, en una PC nada más. Esas son las diferencias, ¿no es cierto? Tienen sus pros y sus contras cada servicio. Bueno, acá teníamos una aplicación web, la estamos trabajando en Flash, teníamos rutas, tenemos la ruta principal que es la del index. Toda aplicación Flash siempre tiene una ruta principal o index, ¿no es cierto? Después teníamos otras rutas más que hacían referencia al listado de personas, que es donde veíamos, ¿no es cierto?, el listado de todas las personas que teníamos almacenado en la base de datos. Lo hicimos de manera básica, ese listado lo habíamos hecho de manera básica, simplemente insertando la información que le transmitíamos a través, ¿no es cierto?, de una lista. Nosotros acá dentro de la ruta listar persona, lo que hacíamos es capturábamos a través del modelo que traía de la base de datos un listado de las personas y se la redireccionábamos a la plantilla donde estaba el listado, donde se iba a mostrar el listado de personas. Acá no tengo nada de HTML, o sea que esto que está acá, donde quiero mostrar el listado de personas, lo que tengo que hacer es, primero que nada, eso ya hemos hecho así de manera codeada para mostrar cómo funciona, es decir, para ver cómo funcionan las rutas nada más. Pero el objeto que cuando trabajamos con plantillas web es que esto sea trabajado de manera más ortodoxa. Para poder mostrar la información dentro de una plantilla web, tenemos que mostrarlo dentro de una página HTML, programada en HTML. ¿Por qué en HTML? Porque es el lenguaje que entienden los navegadores. Cuando nosotros escribimos H1, le estamos diciendo que el navegador muestra un título. Cuando escribimos una etiqueta que dice table, estamos diciéndole al navegador que acomode los datos como una tabla. Cuando escribimos un input type text, le estamos diciendo que muestre un campo de texto. Es decir, el navegador, el lenguaje que entiende no es Python, es HTML para poder insertar información allá adentro. Ahora bien, aparte del HTML, lo básico que entiende un navegador, que históricamente fue lo que siempre entendió, después se le agregaron otros lenguajes más adelante, como el CSS y como el JavaScript. El CSS no es nada más ni nada menos que un lenguaje que mejora la visual, o sea, le da color, le da efecto. Y el JavaScript lo que hace es interactúa la información que el usuario va poniendo para mostrar ventanitas, errores, etc. Es una especie de, entre comillas, tomen esto como una especie de Python para el navegador web, solamente para eso. Ahora lo que vamos a hacer es, ya teníamos la ruta creada, ¿no? Tenemos la ruta del index, que les mostraba la página principal, que es esta. Este es el index. Lo que pasaba en este index, nosotros, ¿para qué creamos el index? Justamente como lo dice el título, es el índice del sistema. Tengan en cuenta que el index en todo sistema web o en toda página web, todo lo que venga de un sistema web, ¿cierto? El index es
como la página inicial del libro, donde uno abre el libro y ve en tal lado, en página, tal título está en página tanto, tal tema está en otra página. O sea, es donde yo puedo seleccionar, ¿no es cierto? Y hacer clic y ir a dónde quiero ir de ese libro, o de en este caso sería de este sistema web. Así que nuestro index, que no tenía nada, ahora lo que vamos a hacer es lo vamos a completar para que quede un poco más prolijo. Bien, ¿cómo hago una página HTML? Ahora olvídense de Python un ratito. ¿Cómo yo armo una página HTML básica, codificada en HTML básica? Simplemente, como lo dice su nombre, escribo HTML y acá donde dice 5 hago clic, ya está. Eso es todo lo que tengo que hacer. Una vez que hago eso, me aparece el código básico o el esqueleto básico de una página en HTML y allí completo la información básica que tenga. En las etiquetas title, allí voy a ponerle, por ejemplo, el título de la página. Es el título que va a aparecer en las pestañitas del navegador, del Chrome, del Firefox, del Opera, del navegador que ustedes tengan. En este caso sería index. Vamos a ponerle index para no gastarnos con. Y luego lo otro que necesitamos es que dentro de las etiquetas body, que por algo trae así un espacio en blanco, justamente aquí dentro es donde va a ir todo lo que queremos mostrar al usuario. Particularmente lo que vamos a hacer es, primero que nada, vamos a escribir una etiqueta, vamos a escribir un título que diga índice de contenidos. Entonces vamos a decir H1, enter, y dentro de esas etiquetas H1 vamos a poner índice contenidos. Bien, lo que estamos diciéndole acá es que en el cuerpo de esta página web el título principal va a ser, ¿no es cierto?, el índice de todos los contenidos que va a tener nuestro sistema web. Después, otra forma, no es necesario, pero para lo básico que nosotros estamos manejando, podemos hacer una línea horizontal, un HR, hacemos enter. Esta línea horizontal simplemente lo que va a hacer es, me va a separar, ¿no es cierto?, para que no quede todo amontonado, el índice que queremos que se presente en esta página web. Ponemos dos líneas horizontales, una de apertura y otra de cierre, y acá dentro de las dos líneas horizontales, lo que hacíamos, o lo que vamos a hacer, es vamos a indicar los distintos enlaces a las páginas, a las plantillas que estamos diseñando en nuestro sistema. Teníamos que diseñar un listado, nuestro sistema va a tener un enlace que va a mostrarnos el listado de personas que contiene la base de datos, va a mostrarnos un formulario donde podemos cargar una nueva persona y va a mostrar la opción, ¿no es cierto?, de editar o eliminar esa persona para que carguemos en nuestro sistema. Así que lo que podemos hacer aquí es listar esas opciones. Para eso nos va a servir nuestro índice. Es re chiquito el índice, pero lo que hace funcionalmente es eso en principio. Bien, ¿cómo se muestra un listado de información con HTML? Para eso se utiliza una instrucción que se llama lista no ordenada, ¿no es cierto? UL, escribimos UL, que quiere decir lista no ordenada en HTML. En inglés, la sigla de UL sería como unordered list, significa lista no ordenada en inglés. Y cada ítem que yo escriba en HTML, dentro de una lista ordenada o no ordenada, se escribe con la etiqueta li. Allí adentro de ese li es donde voy a poner los índices, los enlaces, los links, a las distintas plantillas en donde se va a ver los distintos resultados de mi aplicación. Particularmente, por ejemplo, vamos a poner listar personas. Otro enlace sería listar personas, guardar personas o insertar, a ver cómo teníamos, ingresar personas. Si queremos registrar una, o por ejemplo, ¿no es cierto?, listar o ingresar personas. Cualquier cosa, si necesitamos algo más, le agregamos después. Me faltaría para editar, pero creo que editar lo podemos agregar desde el menú del listado, ¿no? Bueno,
esto sería lo que me mostraría, ¿no es cierto?, la página index. Lo que vamos a hacer ahora, lo voy a correr a esto, lo voy a ejecutar. Vamos a la aplicación. Visual Studio Code. Lo tengo que correr para ver la aplicación completa desde la aplicación, la app. Listo, allí está funcionando. Con clic sobre la dirección que aparece acá y ya me va a aparecer la página web que está generando Python. Fíjense, acá estaría el menú y ese contenido correctamente. Ahora, si se fijaban, yo quiero ver el listado de personas y no me va a mostrar nada. ¿Y por qué no me va a mostrar nada? Porque está el listado de los distintos índices que tiene mi aplicación. En este caso particular tiene un índice pelado, no hay mucho para ver. Pero yo no puedo hacer clic acá porque no le creé ningún enlace, simplemente mostré los títulos. Bien, entonces, ¿cómo se hace para crearlos? Vamos a apagar el servidor. ¿Cómo se hace para crear un índice, un link? Bien, aquí dentro del listado lo que voy a hacer es voy a crear una etiqueta HTML que se llama Anchor o A. Simplemente le ponen A, Enter y ya tienen ahí la etiqueta HTML que me permite navegar hacia un enlace determinado de mi aplicación web. Dentro de estas dos etiquetas de ancla voy a meter este título para que haga referencia a este enlace que va a estar aquí. Y donde dice href, que hace Hypertext Reference, sería la traducción en inglés, referencia de hipertexto, aquí entre las comillas, le voy a poner la dirección hacia donde quiero que vaya este enlace. Si me fijo en la aplicación web, tenía una ruta que es la que hace el listado de personas. Entonces, tengo que hacerle que vaya a esta dirección, al listado de personas, barra listado de personas. Entonces vamos aquí al index y pongo listado persona HTML. Entonces, haciendo clic aquí y al listado de personas. Y lo mismo hacemos para el otro enlace que tenemos ahí abajo. Damos un ancla, una enter, y ya dentro de ese ancla le voy a poner entre esta etiqueta de A para que pueda ir el usuario a esa plantilla, que es la de ingresar personas. Sería la app, tiene una ruta que se llama ingresar personas. ¿Dónde está? Aquí está. HTML. En realidad no tendríamos que poner HTML, yo me estoy equivocando, así que mil disculpas. Simplemente se tiene que nombrar aquí la ruta de la aplicación, no la HTML. Si le ponía HTML, lo que va a hacer la aplicación es no va a llevar directamente a la plantilla, pero no lo va a procesar Python. Esa es la diferencia en poner la ruta de Python y la ruta con el link HTML. Si yo pongo HTML aquí, Python va a decir, bueno, te mando a la plantilla pelada. No sé qué es lo que hay ahí en la plantilla, pero te mando hasta allí. Me va a llevar directamente al listado de personas HTML, a esto que está acá, y no me va a mostrar nada. Me va a mostrar a lo mejor todo este código pelado. Lo que la forma correcta es poner el nombre de la ruta, en este caso, las que creamos aquí cuando vamos creando la app de Python, de Flash, ¿cierto? Bueno, esto en teoría allí estaría funcionando, lo corremos. Si actualizo esto, ya tendría que mostrarse los links y efectivamente ven, ya se muestran los links correspondientes a cada una de esas secciones, ¿cierto? Entonces hago un clic en listar personas y esto ya me tendría que llevar a la página, a la plantilla que me lista las personas. En este momento no me va a mostrar nada, pero ¿por qué no me muestra nada? Porque yo tengo apagado. Tengo apagado el servidor web, el servidor de base de datos. Ya lo corro, prendo el SAM un ratito.
si es un detalle importante, tengan prendido el SAM cuando estén corriendo la aplicación web, porque si no, no le va a dar nada. Ven, allí se está cargando. Una vez que esto se prendió, se puso todo en verde, bárbaro, ya está funcionando ok. Lo cerramos, ya está. Bueno, en teoría, ahora si hago clic en listar personas, ya me podría listar, porque... Y ahí está. Me está mostrando totalmente desorganizada la cosa. Habíamos hecho una cosa medio así improvisada para ver lo que se listaba. Vamos a arreglar eso. Y ingresar persona también me tiene que listar esto también, que estaba en manera organizada para ingresar a una nueva persona. Pero lo vamos a corregir. Entonces ya armamos nuestro index que había quedado pendiente. Simplemente hemos puesto un texto nada más. Pero la idea es, como les digo, siempre que trabajemos, de que hacerlo lo más prolijo posible. Bien, esto tiene un proceso, gente. Yo les aconsejo que repasen todo, incluso ese PDF que les pasé de HTML, CSS y demás, está muy bueno. Repasen todo este concepto de páginas de HTML primero, antes de ponerse a programar directamente en una aplicación web, porque es indispensable y sumamente necesario que conozcan las etiquetas de HTML para poder trabajar con páginas web. Si no las conocen o están medio flojo en eso, le va a costar un montón. Entonces, primero inviertan tiempo en conocer bien cómo se programa en HTML, o sea, conocer todas las etiquetas. En una tarde se aprende de eso porque es cortito, y luego de allí recién vengan aquí a programar el sistema web, porque si no, se hace agua a dos manos. Bueno, entonces ya está funcionando esto, recorriendo el servidor de base de datos, lo apago el servidor web. Vamos a corregir, que hicimos el index, que lo hicimos un poquito más prolijo. Vamos al listado de personas. Acá en listado de personas no tengo nada en sí, solamente tenía acá un código medio rebuscado, hardcodeado de Jinja. Para explicar qué cosa es Jinja, porque todos los días aparecen términos nuevos. Cuando yo escribo en una página web de Flash o de, por ejemplo, de Django, también podría ser, ¿no? De cualquier sistema web donde se utilice Python como lenguaje, Jinja es un procedimiento, es un pseudo lenguaje, podríamos decir, o es una parte del lenguaje, ¿no es cierto?, interactivo, que permite que uno pueda insertar código Python dentro de una página web. Si yo escribo acá for i in range, etcétera, 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 si yo quiero hacer un for aquí adentro de la página web, cuando yo imprima esto, fíjense, lo voy a correr el servidor nuevamente, y ¿qué me va a pasar? Me va a mostrar ese texto. Entonces, fíjense, voy a listar personas. ¿Qué aparece? For i in range, y si hubiese puesto más código me hubiese aparecido. No hubiese mostrado nada. ¿Por qué? Porque el navegador web, valga la redundancia, no entiende Python. Los navegadores, particularmente uso Opera, ustedes utilizan Chrome o utilizan Firefox o lo que sea, Edge o lo que venga, no entienden Python. Ellos lo que entienden, los navegadores web, o sea, estas ventanas, lo que entienden es código HTML. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos trabajando con un framework que se llama Flash, que lo que hace es traduce el código Python a código HTML, y así permite que esa información se muestre dentro de las plantillas como código HTML. Entonces, aquí donde tengo el listado de personas, si yo quiero que esta lista que viajó hasta acá se muestre, no me va a servir escribir este código aquí adentro. Entonces, para eso entra en juego lo que conocemos como Jinja. Jinja lo que hace como un hueco dentro del HTML de la página y ejecuta el código Python, y ese resultado de esa ejecución es lo que se muestra, ¿no es cierto?, como código HTML posteriormente en el navegador web. Ese sería, ¿no es cierto?, todo el proceso para poder mostrar la información en sí. Bien, ¿cómo muestro finalmente entonces la información? Si vamos a la ruta,
y nos fijamos en listado de personas, vemos que el listado, está aquí, esta lista que se llama listado, captura desde la base de datos toda la información de las personas que están guardadas. Y luego a través de esta instrucción que se llama render template, se renderiza, o sea, se escribe el HTML de esta página listado personas y se le pasa como parámetro ese listado. O sea, esa lista con todas las personas en sí que hay que mostrar. Así que, entonces, como esa información se recibe aquí, esa lista que se llama listado, se recibe aquí en listado de personas, lo que vamos a hacer es, vamos a escribir un HTML aquí para poder mostrarlo de manera prolija a toda esa información. Entonces escribimos HTML 5, Enter, y ahí automáticamente ya creamos el esqueleto básico de la página o de la plantilla HTML para verse de manera correcta. Dentro del título, de las etiquetas de título, ponemos listado. Y dentro del listado de personas, ¿no es cierto? Y dentro del cuerpo, escribimos un título que va a hacer referencia, ¿no es cierto?, a esto, que estamos listando personas. Entonces, un H1, haciendo listado de personas. Aquí hacemos una línea horizontal. Y ahora nos quedaría nada más ni nada menos que listar todas esas personas que vienen a través de esa lista que se transfirió de la app. Pero bien, lo que vamos a hacer es, para que se muestre de manera prolija toda esa información, vamos a crear una tabla. Y dentro de esa tabla vamos a mostrar toda esa información para que quede un poco más claro. Bien, la tabla consta de dos partes principales: el encabezado y el cuerpo. Ahora lo que vamos a escribir es un renglón, o sea, TR, y dentro de ese renglón, o sea, de esa fila de la tabla, vamos a poner los encabezados respectivos. En este caso particular sería el ID, perdón, el encabezado sería TH, el ID, pues no hace falta ponerlo, vamos a tener que poner el ID. ¿Qué más? Tenemos, ¿cierto?, el ID, el nombre, apellido, edad y peso. Nombre, apellido y edad y peso. O sea, aquí ponemos nombre. ¿Qué más? Apellido. Edad y peso. Bien, esto es lo que se va a mostrar en esta tabla. En el primer renglón se van a mostrar estos encabezados que están aquí. Bárbaro. Pero yo ahora necesito que se creen otros renglones con la información que se va a ir pasando desde la app, que va a traer el ID, el nombre, el apellido, edad y el peso, ¿no? Entonces, allí es en donde vamos a utilizar nuestro famoso Ginger. Vamos a hacer un hueco para que a través de un for se liste todas esas zonas. Entonces decimos acá, simplemente escribimos for, enter, y ahí automáticamente se escribió la etiqueta Ginger para poder mostrar esa información. Decimos que para cada persona en el listado, ¿por qué escribo persona y listado? Porque esto sería el objeto que va a recorrer en este listado, y este listado es el que se recibe, como dijimos acá, desde aquí. Eso es lo que llega acá. Entonces vamos a recorrer esa lista. Cada persona que esté en esa lista la vamos a ir mostrando, y cada vez que la mostremos, para mostrar esa lista sería persona y con 0, y con eso ya mostramos qué cosa es el ID. Pero bien, pero yo quiero que esto esté en una tabla así como estaba, aparece todo organizado. Entonces lo que voy a hacer es, dentro, cada vez que dé vuelta este for, voy a escribir un nuevo renglón, un TR, y dentro de ese renglón,
Recuerden, este for va a ir dando vueltas por cada persona que encuentre en ese listado. Y cada vez que dé vuelta va a ir dibujando un nuevo renglón. Y dentro de ese renglón quiero que me vaya poniendo los siguientes datos. El primer dato va a ser el ID. Y el ID está dentro de ¿quién? De persona, espacio. Así. 0. Bien, ahí tenemos el primer valor que sería el ID. Después nos faltaría poner, ¿no es cierto?, que copiamos esto, el nombre, el apellido, la edad y el peso. Pero lo único que va a ir cambiando es que en cada una de esas listas se va a mostrar acá en la posición 1 el nombre, en la posición 2 el apellido, la posición 3 edad y por último se va a mostrar qué cosa, el peso en la posición 4. Y allí tendría, ¿no es cierto?, todo el renglón corresponde. Ya lo podemos correr para ver cómo queda. Corremos un ratito. Vamos para atrás, listado de personas y automáticamente ve, ahora ya lo vemos de una manera mucho más prolija que al principio, que estaba todo desorganizado, ¿no es cierto? Tenemos la primera columna, son de los ID, de los nombres, apellido, edad y peso. Esta primera fila que dice ID, nombre, apellido, edad y peso, corresponde a este código HTML. Voy a bajar un poquito. Corresponde a este primer renglón que codificamos. Es este primer renglón, y dentro de este primer renglón hicimos un encabezado. Está escrito acá a mano, ¿no? Ahora bien, los segundos datos que se ven en el cuerpo de la tabla, que sería, esto sería el encabezado, todo bien. Ahora, ¿cómo hago que me muestre todo esto? Bien, esa es la información que viene a través de esa lista que se llama listado y que la recorremos con este for. A medida que va dando vuelta este for, se va a ir escribiendo este HTML con este dato particular de cada posición de esa lista. ¿Está? Eso es lo que está sucediendo acá. Entonces, si acá hay 20 personas, se van a graficar 20 renglones. Si hay solamente 5 personas, se van a graficar 5 personas, y así 5 renglones, y así sucesivamente. Bien, ya está todo bien acá. Lo que me faltaría es, una vez que termino de graficar la tabla y que se termina el cuerpo, antes que se termine el cuerpo del HTML, lo que tendría que hacer, ¿no es cierto?, es hacer un enlace para volver a la página principal. Hacemos un HR, para hacer una línea que separe toda esa tabla, y allí escribimos en un enlace, con un ancla, con una A, y le decimos index. Podemos escribir index.html o simplemente, la forma más rápida es simplemente barra, porque recuerden que la ruta que se llama barra, que está aquí, lo que hace es me traer directamente acá al index. Entonces, escribiendo esto, ahí digo volver al menú principal, y ahí automáticamente ya tengo el enlace para regresar. Si es que, como ven acá, no tenía ningún enlace, ¿no? Pero si yo ahora corro nuevamente este servidor, bueno, acá no, hice siempre la app, corro nuevamente el servidor web, y ahora actualizo esto, ya me va a aparecer el enlace para volver al menú principal, y ahí automáticamente vuelvo al menú principal y ya tengo, ¿no es cierto?, para volver a navegar. Ahora me faltaría corregir un poquito esto del ingresar persona, que si bien ya puedo ingresar una nueva persona, pero tampoco puedo volver al menú principal, ni esto está como medio desorganizado. Vamos a hacer el mismo proceso, ¿no es cierto? Bien.
minimizo, apago el servidor un ratito, vamos al ingresar persona y vamos a revisar acá para que quede esto un poco más prolijo. Nuevamente tenemos acá un hardcodeado rápido de un formulario. Esto no tiene que ser así. Lo que hay que hacer en forma correcta, lo que hay que hacer para hacerlo de manera correcta es poner este formulario dentro de una tabla. Pero antes de hacer todo eso, lo que vamos a hacer es, voy a cortar esto y vamos a escribir el HTML como siempre, ¿no? De manera correcta. Ahí está. Ahora ponemos acá como título de la página ingresar persona, y dentro del cuerpo vamos a poner como título H1 registro de una nueva persona. Bien, entonces un HR. Bien, ahora ¿qué hago? Ya está el título, todo bien. Puedo hacer un HR, ya que estamos, y hacer un ancla allí para volver al menú principal. Lo que podemos hacer, ya que lo habíamos escrito, eso es exactamente lo mismo, así que lo vamos a copiar acá. Acabo de enterarme que son estos. Bien, entonces acá borro esto y ven que ya tengo el menú, y dentro de esas dos líneas horizontales voy a tener que escribir el formulario, que como copié este enlace se me perdió el anterior, pero bueno, no hay problema. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos esta página que me va a mostrar esta plantilla. En realidad no es una página, es una plantilla que se va a renderizar, y aquí adentro me va a mostrar una tabla con un formulario en donde voy a poder cargar los datos de una nueva persona. ¿Está? Bien, gente, vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos y luego de esos 5 minutos retomamos nuevamente, así que nos volvemos a ver en 5 minutos nuevamente. Bien, gente, continuamos entonces con lo que nos quedaba pendiente. Teníamos, ¿no es cierto?, acá nuestra plantilla de ingresar persona, y aquí dentro de esta plantilla, si nosotros corremos esta aplicación así como está, vamos a ver que efectivamente está todo muy lindo, pero no se ve nada, ¿no es cierto? Entonces, persona o ingresar personas, y ahora ahí está, registro de una nueva persona. Me aparecen las dos barras, volver al menú principal, todo muy bien, pero ahí adentro de las dos barras me tendría que aparecer, ¿no es cierto?, el formulario para poder registrar una nueva persona. Por lo tanto, es como que está faltando eso, ¿no es cierto?, que era lo que queríamos arreglar. A ver si estoy compartiendo la pantalla, efectivamente, porque si no ya veo que... Entonces, apago el servidor web, vamos a corregir esto, ¿no es cierto? Teníamos nuestro HTML, aquí teníamos nuestro HTML. Ahora, entre las dos líneas horizontales teníamos que mostrar una tabla. Dentro de esa tabla es en donde vamos a hacer nuestro formulario, vamos a escribir nuestro formulario para que quede todo más prolijo, ¿no es cierto? Entonces, escribimos la etiqueta table, que es la que me permite generar, ¿no es cierto?, una tabla. Y esta tabla, lo que vamos a hacer es, en cada fila vamos a poner los datos que necesitamos capturar. ¿Cuáles van a ser esas filas? Y nombre, apellido, edad y peso. Y el ID no, porque es autoincremental. Dentro de la base de datos se pone solo. Así que solamente tendríamos que capturar el nombre, el apellido, la edad y el peso de la persona. ¿Está? Entonces, aquí sería un renglón para, dentro de este renglón, poner, ¿no es cierto?, el campo que va a decir nombre,
y aquí al lado vamos a completar con el nombre. De momento dejamos un espacio y ya vamos a ver cómo lo ponemos. Luego hacemos lo mismo para el nombre, el apellido, la edad y el peso, ¿no? Sería acá, en vez de nombre, acá iría apellido. Acá iría la edad. Y por último aquí sería el peso. Bien, allí estaría armada la tablita, ¿no? Entonces fíjense que tendría que tener nombre, apellido, edad y peso. Bárbaro. ¿Cómo yo ingreso los datos? Para que se pueda ingresar los datos, esta tabla en particular, ¿no es cierto? Aquí adentro, esta tabla en sí tiene que estar dentro de lo que se conoce como un formulario en HTML. Entonces, lo que vamos a hacer, primero que nada, vamos a escribir un formulario, form, y dentro de ese formulario, ahí vamos a situar nuestra tabla. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en primera instancia. Aquí adentro ponemos nuestra tabla. Allí está, tenemos creado un formulario y dentro de ese formulario vamos a poner nuestra tabla. Ahora bien, aquí en nombre tenemos que ingresar el nombre. ¿Cómo ingresamos el nombre en HTML? A través de un input type text. Allí tenemos un input que me permite ingresar el nombre. Lo mismo con otro igual a esto, a esta etiqueta, vamos a ingresar el apellido. Aquí vamos a ingresar la edad. Y por último, el peso. Con esa instrucción, con esa etiqueta, input type text, puedo crear una caja de texto en donde el usuario va a poder ingresar la información correspondiente. Y aquí donde dice action, el formulario le tenemos que decir a la ruta a la que tiene que ir el formulario una vez que el usuario termine de completarlo. La ruta a la cual va a recibir toda esa información es la ruta insertar persona. A esta ruta que está acá, insertar persona, la copiamos. A esta ruta, allá adentro, entre comillas, le ponemos la ruta a donde tiene que llevar toda esa información que se va a capturar aquí por teclado. Bien, ahora, fíjense que como todo input se tiene que cargar dentro de una variable y acá en HTML tampoco es la excepción. Entonces, donde dice name, en el espacio entre las comillas donde dice name, tenemos que poner, estos ID de momento se los podemos sacar porque no los vamos a utilizar. Eso se utiliza más que nada cuando le queremos dar un formato, un color, un texto, una historia así. Acá no estamos trabajando con la parte gráfica, así que se los podemos quitar de momento. Aquí en donde dice name es donde tenemos que poner el nombre de la variable que va a capturar la información. En este caso particular sería nombre txt. Apellido lo vamos a guardar en la variable apellido txt. Y edad en la variable edad txt. Lo mismo hacemos para peso, sería peso txt. Y allí ya tenemos creadas las variables que van a capturar la información que el usuario ingrese por teclado. Es decir, las cajitas de texto se llaman txt porque son cajas de texto, ¿no? En donde el usuario va a estar cargando toda esa información. Por último, nos falta un detalle importante. Este formulario está funcionando todo ok, pero si nos fijamos y lo corremos, vamos a ver que le falta un detalle importantísimo. Están toditas las cajitas de texto, pero más allá de que hay unas hermosas cajas de texto, que ahora vamos a ver, fíjense, quedó todo prolijito. Eso es lo lindo de trabajar con tablas, ¿no? Que queda todo prolijo y ordenado. Pero yo cargo acá pirulo, pirulín, edad 100, peso 200. Y bien, gracias. Ahora, ¿qué pasó? No tengo el botón que me lleva, que me registra toda esta información. ¿La puedo cargar? Sí, pero no la puedo guardar en ningún lado. Entonces, justamente,
nos olvidamos de algo importante. Siempre que tengamos un formulario para corresponder, necesitamos sí o sí declararle los botones que permiten ese registro o ese envío de información hacia el controlador o hacia la base de datos, etc., ¿no? Ese botón que permite el envío de información hacia la base de datos, en este caso hacia el controlador, se denomina submit, que somete la información a su tratamiento. No pongan el input type button porque ese se utiliza para otra cosa. En este caso particular, para dar cierre al formulario se utiliza el submit. Es un error común utilizar el button, porque el button es más que nada para cuando se trabaja con configuraciones JavaScript. En este momento nosotros no estamos por hacerlo. Y hay otro botón que podríamos agregar acá, que sí, ese sí lo pueden utilizar, que es fácil de implementar, que es el botón reset. Y ese botón reset lo que hace automáticamente me limpia todos los campos de texto o resetea los radiobotones, etcétera, que yo tenga allí. Bien, vamos acá a ingresar persona. Y acá dentro del formulario, dentro de la tabla que está dentro del formulario, vamos a crear un nuevo renglón. Y dentro de ese renglón, allí vamos a poner los dos botones esos que hacían falta, ¿no? Serían en una celda, cada TD significa Stable Data, sería una celda, y dentro de esta celda y dentro de esta otra celda vamos a poner, ¿cierto?, el botón que sumite la información, input type submit. Y aquí en este otro ponemos el input reset, que me permite el borrado. Bueno, ya tengo acá el botón para mandar la información y acá el botón para resetear. En value, ¿qué se pone en value? Valor, se hace referencia al título que quiero que tenga ese botón. Entonces le ponemos, ¿no es cierto?, hacer registrar o enviar, como ustedes quieran. Y aquí en reset ponemos limpiar o cancelar. Se pone en value, se pone ningún valor que valga nada, sino se pone lo que tiene que indicar el texto del botón. Para eso sirve eso. Hay que tener en cuenta que dependiendo del lenguaje, en este caso en HTML, cambian algunas cositas y algunos conceptos que uno tenía utilizando de otra manera, ¿no? Entonces allí ya estaría prácticamente nuestro, creo que esto está corriendo, así que tendría que ver si cambia automáticamente. Lo refrescamos y allí ya aparecen los dos botoncitos, ¿no? Cancelar y el enviar. Vamos a registrar una nueva edad 50, peso 73.4 y hacemos enviar y efectivamente vemos que ya está funcionando como es debido. Se agregó en el puesto número 11, en el registro número 11, Felipe Piña, ¿cierto? Volvemos a la página principal. Ingresamos una nueva persona, por ejemplo, Julián Pérez, edad, que sé yo, 25, peso 63, enviar, y allí lo agregamos a Julián Pérez, con edad y peso 63. Efectivamente está funcionando todo ok. Bien, una cosita que valía la pena aclarar es por qué se me listó. Cuando ingresé esa persona, automáticamente me apareció el listado de las personas, ¿no? Si yo no apreté para listar las personas. Porque, si recordamos, a ver, vamos a apagar el servidor. Cuando hicimos el desarrollo de, ¿no es cierto?, de la aplicación, del controlador que me maneja las plantillas, programamos, ¿no es cierto?, que dos rutas que hacen referencia a ingresar persona. La primera ruta lo que hacía es, cuando yo hacía clic en el index ingresar persona, al hacer clic en ingresar persona, automáticamente
Python me lleva a la ruta que dice ingresar persona, que es el primer acceso. Lo que hace este método es, me renderiza la plantilla que se llama ingresar persona, que es esta que está acá con todo el formulario. Cuando yo veo este formulario, le cargo los datos y aprieto el botón enviar o aceptar, toda la información de este formulario se recepciona en otra ruta que se llama insertar persona, ¿cierto? Por eso que aquí habíamos aclarado que era el segundo proceso de devolución de esos datos al modelo para que los guarde en la base de datos. Entonces, yo recibía desde el formulario ingresar persona, lo recibía a esta segunda ruta que captura todos los datos, el nombre, el apellido, la edad del peso, creaba un objeto tipo persona, luego lo guardaba dentro de la base de datos con el método conectar insertar persona. Finalmente, una vez que hizo todo ese proceso, este método, le pusimos acá que retorne al método que se llama listar personas. Por eso, cuando termina de ingresar la persona, Python va hasta la ruta que llama listar persona, hace todo el proceso de listado de personas y automáticamente ya me está mostrando lo que hay en la base de datos. Y efectivamente en la base de datos ya está la última persona que se agregó. Por eso es que ya se puede ver el listado, ya que no me va a mostrar nada porque lo tengo apagado el servidor. Pero por eso es que todo es tipo para mostrar toda la información que hay almacenada dentro de la base de datos. Ahí lo actualizamos y por eso que aparece. Volvemos al menú principal, podemos editarla si simplemente queremos verla, o podemos, ahora ya tenemos la opción de agregar una nueva persona. En el caso que yo escriba algo y esté todo mal escrito, ¿no es cierto?, y yo quiera borrar esos campos con apretar el botón cancelar, automáticamente se limpia ese formulario. Bien, pero ¿cómo se limpió todo ese formulario si yo no programé nunca que se resete nada? Esa es la magia de la programación web. Cuando yo programo un botón de tipo input type reset, ese tipo de botón, fíjense que no tiene ningún tipo de código ni nada. Simplemente al ingresar este tipo de botón dentro de un formulario cualquiera, ya el formulario por defecto entiende que este botón está programado o está haciendo referencia a una función interna del formulario que limpia los campos. Entonces, cuando yo lo agrego a este botón, ya el formulario está sabiendo que va a pedirse que se limpien los campos si se presiona ese botón. Y no hace falta más nada que aclarar. Simplemente ponerle el nombre que quiero que aparezca en el botón, ¿no? Cancelar o borrar, etc. Y también los formularios ya tienen programado por defecto que si yo aplico el botón Submit, de tipo Submit, este formulario va a viajar hasta el controlador y va a llevar toda la información que está en los campos, guardado en los campos, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Ya está programado el sistema para que esto funcione así. Nosotros todavía lo vemos todo en blanco y negro y con letritas, cierto Times New Roman a todo esto, ¿no? Pero tengan en cuenta que en la realidad esto después, simplemente poniéndole un par de etiquetas de Bootstrap o de Materialize, esto cambia completamente. No nos vamos a enfocar nosotros porque no es el objeto del curso, pero la realidad es que esto es muy simple después de mejorar, de cambiarle los colores, las letras, ponerle un fondo más lindo, etc. Eso es lo de menos. Nosotros nos enfocamos nada más en que funcione todo lo del backend, digamos, la parte. Bien, gente, ¿alguna consulta hasta aquí? Si no, continuamos. Ok, sí. El formulario puede tener tantos campos como haga falta el programa. Acá particularmente les puse los campos que yo necesitaba rellenar para que se haga referencia a los que están contemplados en la tabla original, ¿no? En estos campos. Pero uno puede ponerle todos los campos que le haga falta.
no hay límite de poner los campos. Y también el formulario va a funcionar de la manera correcta, por más que haya 5 campos, en este caso creo que hay 3, 4 nada más, puede haber 200 campos, no hay problema, no importa la cantidad de campos, todos van a funcionar. ¿Está? Hay que tener en cuenta que siempre los tipos de campos de ingreso de datos dentro de una aplicación de Python pueden ser de tipo texto, o sea TXT, pueden ser de tipo menú desplegable, o sea un combo box, pueden ser de tipo radio botones, o también pueden ser de tipo, algunos tipos especiales como son fecha, imagen, archivo, etc. Pero los más comunes son estos: los botones, un campo de texto, y los radio botones. Y los combo box, es decir, los menús desplegables, son los que más se utilizan. Después de eso, es como que lo demás es todo medio como automático. No hay necesidad de andar programando nada. Bien, apago el servidor esto nuevamente. Bien, ¿qué nos faltaría? Tenemos un detalle importante. Nosotros tenemos programado el listado de las personas, pero supónganse que las queremos eliminar. No tenemos un método que nos permita eliminar esos datos. Entonces, lo que vamos a hacer en primera instancia, vamos a nuestro modelo al principio de todo y vamos a la clase conectar. Y como habíamos dicho en la clase pasada, no tenemos un método que nos permita eliminar a una información, a un dato de la base de datos. Se puede eliminar los datos, como sabemos, de dos maneras: de manera lógica y de manera física. De manera lógica era, como habíamos dicho, a través de ponerle un 1 por un 0. Gente, yo no sé si me están escuchando. Sí. De manera lógica, poniendo un 1 por un 0, o de manera física, que es lo que quería mostrarles, porque siempre trabajamos de manera lógica. Quería mostrar la alternativa de borrar datos de manera física. ¿Cuándo se utiliza uno, cuándo se utiliza otro? Es indistinto, depende de la necesidad y de la metodología que tenga el programador para hacer su trabajo. ¿Cuál es la ventaja de uno y de otro? Si yo borro de manera lógica, el borrado se hace prácticamente instantáneo, no hay latencia, no hay demora, ¿no es cierto? Y el programa vuela prácticamente. Pero la desventaja que tengo cuando hago un borrado lógico es que la base de datos se me va llenando. En algún momento, tanto borrar se va llenando, porque sí que nunca se borran los datos, simplemente se ocultan. Esa es la diferencia. Bien, los datos que manejamos nosotros y lo que generalmente van a manejar en una base de datos son datos caracteres, texto y cosas que no ocupan tanto espacio. Cada tanto lo que hace un data manager o un administrador de base de datos, agarra y borra toda la información. Cada tanto, cada 2 o 3 meses hace un borrado, entonces mantiene de esa manera la base de datos. Pero cuando lo hacemos de manera física, lo que hacemos es directamente le damos una instrucción a la base de datos que borre el dato, que lo elimine. Entonces, no ocupa espacio, no existe más datos ni demás. Lo contrario que tenemos en esa metodología, nosotros no la estuvimos utilizando, ahora la vamos a ver cómo se hace, que no se puede recuperar la información. Se borró, o sea, se perdió para todo el viaje. Entonces, ese es el problema, ¿no? Se utiliza esta metodología cuando necesito borrar cosas que son insignificantes y que no tienen mucha importancia. Pero generalmente en un sistema más sofisticado o más profesional, se trata de evitar este tipo de borrado y se utilizan borrados lógicos siempre por si las moscas se necesita recuperar esa información. Esa es la diferencia. Bien, entonces acá dentro del modelo de nuestra aplicación chiquitita, lo que vamos a hacer es, vamos a crear el método que borra la información de la base de datos. Vamos a crear un método que se va a llamar, vamos a copiar y pegar todo esto. Podemos utilizar esta última que está acá. Copiamos y pegamos simplemente. Vamos a modificar un par de cositas nada más. Bien, entonces lo que vamos a hacer, primero que nada,
¿qué datos va a recibir este método para poder eliminar? Va a recibir como información no todo podría ser un objeto de tipo persona, pero es como una pérdida de tiempo para este caso particular porque es una ejercicio muy simple. Cuando reciba el ID, con eso ya puedo hacer el borrado de ese dato. Entonces va a recibir el ID, este método recibe un ID, va a buscar dentro de la base de datos ese ID para borrarlo. Entonces dentro de la sentencia SQL que vamos a utilizar, estos datos los podemos borrar porque no vamos a usar. Y también podemos borrar esta tuple porque no la vamos a utilizar. Lo que vamos a decir es, acá en la sentencia SQL, simplemente vamos a decir delete, o sea, borre, from la tabla persona, where, donde el ID es igual a qué cosa, al ID al % de que vamos a recibir como información. Acá creamos una tupla chiquitita de un solo elemento y yo lo borré acá, pero bueno, se nota que entonces va a recibir como dato un ID. Lo que va a hacer es le estamos diciendo que borre de la tabla persona donde el ID sea igual a tanto. Le tenemos que pasar, ¿no es cierto?, el ID que queremos que se borre, ¿no? El número de ID que queremos que se elimine. Bien, le decimos que se ejecute la instrucción, luego le pedimos que se cierre la conexión y acá decimos persona borrada o eliminada correctamente. Este es un mensaje que va a aparecer en la consola, o sea, no lo vamos a ver en la aplicación. En la consola lo vamos a poder ver para chequear que está funcionando correctamente. Y allí ya tendríamos creado el método eliminar persona. Les repito, es una alternativa que borra de manera física el dato de la base de datos. Realmente es para borrar algo que por ahí es insignificante o que ocupa espacio adicional. Se borra desde la base de datos, desde la tabla persona, el registro que tiene por ID que le estamos pasando como información. Bien, ya tenemos el método y me olvidé de corregir acá, no hacer error, es eliminar persona. Recibe un ID y borra el registro que tiene ese ID de esa tabla persona. Bien, ya está el método que elimina a la persona. Entonces vamos aquí a corregir, ¿no es cierto?, algunos detalles importantes. Acá, antes de continuar, acá tenemos que crear en el controlador. Yo tengo en el modelo el método que elimina a la persona. En el controlador app tengo que generar la ruta. ¿Qué va a hacer esta ruta? Esta ruta lo que va a hacer es justamente va a capturar el ID para borrar ese registro, ¿no? ¿Y dónde captura ese ID bendito? En el listado de las personas. Acá en la tabla, ¿cierto? Acá en la tabla, fíjense que nosotros tenemos el ID, el nombre, el apellido, la edad y el peso. Entonces le vamos a agregar una columna más. Y en esa columna le vamos a poner, ¿no es cierto?, opción. Como diciendo, ¿qué es lo que querés que hagamos? ¿Cierto? Y en la opción, quiero que me aparezca eliminar o editar. ¿Cierto? Podemos agregar esas dos opciones. De momento, por ejemplo, le vamos a agregar la opción de eliminar. Simplemente con eso ya nos vamos a conformar. Entonces, aquí nuevamente le ponemos un campito más, un TD más acá al fondo, que diga eliminar. ¿Cierto? Bien, entonces vamos a correr esta app y vamos a revisar cómo queda todo para que se entienda qué es lo que estamos haciendo. Entonces allí corremos el controlador, revisamos a ver cómo se ve, vamos al listado de personas y ahora ya no aparece, fíjense, una columna más que dice eliminar, 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 eliminar. Bien, pero no
los links no funcionan los links para eliminar ese registro. Yo, por ejemplo, si hago clic acá en el registro número 1, me tendría que borrar Juan Pérez. De momento no tengo ningún link, ¿no es cierto?, que me elimine ese registro. Entonces, ahora lo que vamos a tener que hacer es programar este enlace, este link, para que cuando yo haga clic acá en eliminar, me elimine el registro número que tiene por ID número 1. ¿Tá? Bueno, apagamos el servidor y vamos a app y vamos a crear la ruta justamente, que va a llamarse eliminar persona. Route va a recibir un dato, ¿no es cierto?, eliminar. ¿Qué método va a recibir? Por el método get, o sea, le vamos a pasar una variable, simplemente no vamos a hacer un formulario ni mucho menos, y va a recibir por este método el ID que le vamos a pasar. Ese ID lo vamos a capturar en una variable llamada ID para no gastarnos tanto la memoria. ID va a ser igual a qué cosa, a request.ars argumentos, ¿no es cierto?, punto get, y allí entre comillas el nombre que vamos a capturar desde el listado. Bien, acá esto lo podemos escribir acá abajo para que no esté tan lejos. Total, lo mismo para HTML, lo hace todo continuo, por más que lo escribamos abajo, no hay problema. Acá en esta celda vamos a escribir un enlace, un ancla, ¿no es cierto?, una enter, y le vamos a decir que vaya a la ruta de eliminar persona. Pero bien, allí cuando le decimos que vaya a la ruta eliminar persona, le tenemos que decir, esto sí, vamos a meterlo acá adentro porque si no, no se va a notar. Cuando le decimos que vaya a eliminar persona, le tenemos que pasar el ID que queremos que se elimine. Entonces, dentro de esta ruta le vamos a poner barra, ¿no es cierto?, o mejor dicho, signo de pregunta, ID igual a el número de ID que está aquí en persona corchete 0. ¿Por qué ahí en corchete persona 0? Porque este primer elemento, este primer objeto que está en la lista de prelistado, que está en la posición 0, era el que tenía el ID. Entonces, allí le estoy diciendo que le estoy pasando a través de este enlace un ID que tiene este numerito, ¿cierto? Ahora bien, si corremos esto nuevamente, vamos a ver que ya van a aparecer los enlaces con los ID correspondientes. Entonces, autorizamos esto un poquito y ya vemos que ya están todos los enlaces funcionando, ¿no? Pero fíjense que si yo posiciono el cursor o el mouse sobre el primer elemento eliminar, fíjense que automáticamente aquí abajo en la barra de direcciones me dice que el ID es 1. Si posiciono en el último, me dice que el ID es 12. Si posiciono en el tercero, me dice que es el 3. Y efectivamente está funcionando este enlace que escribimos aquí. Vamos nuevamente, donde le estamos diciendo que el ID sea igual a lo que está dentro del listado en la posición 0. ¿Está? ¿Qué significa este signo de pregunta ID? Este signo de pregunta, cuando le ponemos a un enlace, le estamos indicando, ¿no es cierto?, en HTML, que hay una variable que va a tomar un determinado valor y que se la estamos por enviar por el navegador. Justamente por eso escribimos este código. Si acá pusiese signo de pregunta y otro nombre, le estoy diciendo que vaya en otra variable otro dato. Acá quiero que la variable que vaya es ID, por eso le pongo el signo de pregunta ID. ¿Y qué quiero que valga ese ID? Lo que vale el listado en la posición 0. ¿Está? Por eso es que esto va así. Bien, aquí apago el servidor de momento. Nuestra ruta recibía el ID
lo guarda acá dentro de esta variable que se llama ID propiamente dicho, pero nunca lo borró al registro. Entonces, ¿cómo borramos el registro? Para eso invocamos a nuestro método que está en el modelo que habíamos programado anteriormente, que se llamaba eliminar persona. Entonces aquí lo que hacemos es modelo.conectar, y este método tenía dentro de su submétodo un método chiquito que se llamaba eliminar persona, que le teníamos que pasar como dato, ¿qué cosa? El ID. Y allí automáticamente ya estaríamos eliminando el registro en la base de datos que tiene por ID el que reciba aquí como parámetro. Acto seguido lo que vamos a hacer es return listado de personas. Y lo que le estoy diciendo a Python es que una vez que capturaste el ID que te recibiste por navegador, lo borraste con este método, ahora volvé a la función listado de personas y mostrarme a ver cómo quedaron las cosas. Entonces me tendría que mostrar un listado en donde ya ese elemento, ese registro ya no tiene que estar más. ¿Está? Entonces vamos a correr el servidor porque si no, no va a funcionar. Bien. Entonces ahora, por ejemplo, quiero borrar el registro número 10 que dice Cecilia Domínguez, que está como 20 veces. A ver, el 6 que es Cecilia Domínguez lo vamos a borrar, eliminar. Le voy a dar clic acá y en teoría me tendría que eliminar el registro número 6. Y ¿qué pasó? No se pudo. No se pudo. A ver qué pasó con la base de datos. Acá tenemos un mensaje, ¿no? Fíjense que cuando no pasa nada es porque vamos a nuestro modelo. Hay algo que pasó en el SQL. Revisamos el SQL. Recibe el ID. Con este curso. Intención SQL. Delete from persona where ID es igual. Por cierto, vamos a pegarlo a esto. A ver, vamos a revisar la sentencia de SQL porque no está borrando. Lo que vamos a hacer es la vamos a escribir a mano. Vamos a revisar a ver qué pasa. Delete use personajes. Delete creo que acá en MySQL es delete persona, no es delete from persona. Delete persona where ID es igual a 6. Ahí lo estamos haciendo a mano. A ver si funciona esto. Corremos el SQL para ver si. Y ahora borramos, por ejemplo, el número 6, no me borro, a ver, número 8. El 8. Meter el from a ver si corrige, porque no me acuerdo si en el MySQL funciona con. Ahí creo que era con el from, ¿no?
estoy confundiendo con SQL Server. Corremos esto. Y allí sí, es con el from. Entonces sí está bien aquí. A ver qué pasa. Delete es una persona web ID. Igual. Bien, vamos a terminar de corregir esto. No se pudo persona eliminar correctamente, no se pudo eliminar ninguna persona, esto lo llevamos a corregir. Está saliendo mal el mensaje. Revisamos que el ID salga correctamente. Si está tomando bien el ID. No está viajando este dato. Sí, está viajando bien. Ahí estaría funcionando todo. Era un error que nos quedaba, un error de sintaxis pavo. Pero bueno, allí estaríamos corrigiendo todo el modelo. La próxima lo que hacemos es, le completamos la parte que es editar, ¿no es cierto? Para que esto quede completo en el listado de personas. Acá tenemos eliminar y le podríamos agregar, ¿no es cierto?, como ancla acá una barra y un texto que diga editar, y con eso ya tendríamos, ¿no es cierto?, de cierta manera algo básico dentro de nuestro ABM, ¿no? Si actualizamos ya no va a aparecer, ¿no es cierto?, la opción de editar, que todavía no tenemos el enlace, que sería lo último que habría que agregarle. Gente, de momento por allí dejamos. Nos faltaría este detallecito nada más, y aprovechen la próxima clase
para poder completar, ¿no es cierto?, todo, sacarse las dudas y demás que tengan referente a este tema o a cualquier otro que a ustedes le haya quedado pendiente de todas estas clases. Entre mañana y pasado voy a estar subiendo las nuevas clases asincrónicas para que tengan completo todo el temario y puedan completar sus trabajos prácticos cuando ustedes lo deseen así. Así que muchas gracias a todos por participar hoy y nos estamos encontrando en la próxima clase, la última sería en todo caso del año, el próximo viernes. Así que nos estamos viendo, que tengan una excelente noche. Nos vemos.